filosófico en ciertas tradiciones, en esa filosofía canónica, academicista, siempre hay un irrisorio en el discurso filosófico cuando desde el exterior quiere ordenar a los demás, decirles dónde está su verdad. ¿Cuál es la diferencia, perdón por la herejía, entre el sacerdote que te dice y te aconseja qué es lo que tienes que hacer y el filósofo que te dice qué es la verdad? Los dos son pastores. ¿Sí? Decirles dónde está su verdad y cómo encontrarla. Tú tienes que encontrar la verdad de este modo. O cuando se siente con fuerza para destruir el proceso con positividad de ingenio. Y entonces la filosofía que rechaza ciertas discusiones porque siente que no necesita, porque siente que en su propia autoridad ya no necesita cuestionarse a sí mismo. ¿Sí? Nosotros obviamente no queremos crecer. Ahora sí leo más despacio. Insisto y pido y demando que participes. Todo pensamiento filosófico. Perdón, ¿la verdad es algo? Venga. A ver, es que yo soy así. No puedo dejar de notar la influencia que tiene Nietzsche. Yo creo que al menos Foucault y Nietzsche toman la figura del filósofo, lo ven a los ojos a esa figura del filósofo encumbrado, y básicamente le dan una cachetada y le dicen: no eres tan especial como tú crees que la manera en la que piensas no es tan especial, no es tanto un promover como es la verdad, simplemente es hacerle dudar al lector, hacerle dudar a quien lo está escuchando, que tal vez está equivocado, que su pensamiento, que su racionalidad puede fallar, porque la racionalidad no siempre explica toda la verdad de este mundo. Sí, yo creo que la filosofía puede poner límites a nuestra ingenuidad de pensar que poseemos la verdad. ¿Sí? Y el filósofo es, desde esta perspectiva, desde la nietzscheana y la Foucaultiana, es un sujeto, sí, privilegiado en cierto modo, pero es un sujeto entre sujetos. ¿Sí? En la perspectiva de Nietzsche, un filósofo puede ser algo absolutamente conservador, formar parte de una tradición y de un proceso de legitimación, es pensar o partir dentro de un concepto de racionalidad. Pero esta racionalidad en la visión nietzscheana es una racionalidad ingenua, ¿no? Una racionalidad, recordemos cómo Nietzsche se avienta en contra de la tradición socrática, y dice que Platón es el maldito de la historia de la filosofía porque establece esta disociación entre en los dos espacios, ¿no? Y entonces, aparte, el problema es que lo material, la base material, no importa tanto como la legitimación de ese mundo del conocimiento. Y eso da origen a ciertas tradiciones de filosofía conservadora. En el caso de Nietzsche, algún día haremos un seminario sobre eso, algún día, hay una disrupción, ¿no? La filosofía es un pensamiento disruptivo, ¿no? Es un pensamiento tempestuoso, ¿no? Y es algo también que implica una autotransformación del patos humano. Es decir, la filosofía te toca profundamente la sensibilidad, tu modo de ser, percibir y habitar el mundo. Esa es una diferencia. La filosofía no puede dejar las cosas como está. Una frase que por ahí uno escucha en Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? La filosofía deja todo como está. O sea, es tautológica, entonces no transforma nada. Bueno, ahí nos metemos en otra discusión. No, la filosofía transforma todo. ¿Sí? La filosofía transforma todo. Si no cumple, desde esta perspectiva nietzscheana, donde hay un nietzscheanismo evidente, ¿no? Proyectado, hay una admiración de Nietzsche muy clara. No, la filosofía transforma todo, cambia todo. La filosofía se convierte en una pasión. ¿Sí? Yo creo que hay una recuperación de un sentido clásico de la manera en cómo entendemos la filosofía. La filosofía tiene que ser una pasión, o en el caso de Foucault, una proyección a lo que él llamaba una estética de la existencia.
la vida como una obra de arte, ¿no? Es un poco, ¿no? O el dandismo intelectual, también así lo señalan en las críticas, ¿no? Foucault al final es un individualista, alguien que es un hedonista extremo, y que solamente piensa en el individualismo y en la felicidad en esos términos. No es tanto así, ¿no? Pero sí, la filosofía tiene que ser pasional, y es evidente, ¿no? Es evidente. En ese sentido, claro, Foucault es parte de una tradición, pero de una tradición de la disrupción, ¿no? Y Foucault es moderno, pero no se queda ni se conforma con las categorías desde las cuales la modernidad ha pensado al hombre y ha pensado las circunstancias, ¿no? Bueno, ahora sí. Doctor, A ver. si yo digo una idea, entonces estamos hablando de una hermenéutica de la historia con interpretación del ser. De una ontología histórica, diríamos, ¿sí? ¿No? Y de una hermenéutica del sujeto dentro de esa ontología histórica. ¿Sí? Me recuerda bastante a esta filosofía en México con Gauss y Vasconcelos, cómo se da esta interpretación del ser a partir de la historia. O sea, cómo llegamos a concebir el ser, qué es historia. Entonces, estoy viendo eso aquí. Interpretamos, nos llegamos a Wittgenstein con esta filosofía del lenguaje donde se termina por concluir qué es el ser a partir de esta interpretación con Wittgenstein, con el lenguaje, con Foucault, no sé, desde las diferentes posturas que puede tomar una hermenéutica pura. Sí, bueno, la hermenéutica es también, como parte de esto que decíamos, una herramienta por la cual el sujeto se puede interrogar sobre sí mismo y sobre sus circunstancias, ¿sí? Es una vía posible, ¿no? Pero con toda la hermenéutica, recordemos, no pretende ser definitiva. Es decir, una interpretación no pretende ser siempre definitiva. O sea, la pregunta de quién soy no puede ser la misma hoy que mañana. ¿Qué eran ustedes cuando iniciaron en el colegio? Ahora que ya van a salir, por ejemplo, en el caso de algunos estudiantes. ¿Se ve esa crítica a la causalidad? Claro, hay una crítica a la causalidad y al determinismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se introduce también la emergencia de ahora, una categoría que ya se está incorporando, por ejemplo, los planteamientos de la física, de la teoría del caos, por ejemplo, y todo esto, ¿no? Aquello que, ¿cómo le llamamos? Lo indeterminado, o el principio de incertidumbre, digamos, ¿no? Aquello que surge, y lo dijimos ahorita hace rato, el acontecimiento que genera ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo toda proporción guardada y sin que ello sea confesión de ideología política posible, ¿no? ¿Sí? Ya saben por el día de hoy, ¿no? ¿Quién pensaba? O sea, todo el mundo pensaba, lástima que está grabando esto, que López Obrador se mira la chingada. O sea, el rancho que tiene en Tabasco. Pero hoy es presidente electo de este país. Claro, no vamos a entrar en una discusión porque no es la discusión sobre el asunto, ¿sí? Lo que digo es que esto no era pensado, ¿sí? Y que es probable, seamos prudentes en el asunto, que hay una transformación de muchas cosas. Es probable, con ciertos límites, hasta allí, ¿sí? Pero son cosas que se generan y no te las esperabas. Heráclito, fíjense, ya nada más termino esto para que... Heráclito decía, Heráclito, los fragmentos, ¿no? Hay que estar preparado para lo inesperado, porque eso brinca, o por cualquier lado salta la liebre. Sí, nada más, como la importancia de llevar este seminario un poco más allá, fuera de estas paredes. Más que nada, porque bueno, creo que todos somos redes sociales, creo que todos vemos las discusiones que hay acerca de el aborto, sobre la inclusión de género. Hay mucho tradicionalismo escondido detrás en las redes sociales. Simplemente como que no entendemos que los discursos van cambiando. Como si no estuviéramos preparados para afrontar los nuevos retos, y actuamos de la manera más tradicionalista o más esperada posible, lo rechazamos. Pero simplemente que las cosas no te gusten no hace que nos dejen de estar ahí. Hay otro principio ahí que también exploraremos. En la perspectiva antropológica de Foucault,
no es una perspectiva universalista. Por eso habla Foucault de la muerte del hombre, ¿no? Que tanto escándalo que causó en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque para Foucault el hombre no es una sustancia, no una osía en el término griego, ¿no? Sino es una forma. Y las formas, como el pensamiento, pueden asumir eso, diferentes formas, diferentes materialidades. Lo que yo fui ayer, no soy hoy, ¿sí? Y entonces el pensamiento no puede estar estancado. ¿Por qué? Porque hay un devenir de la realidad. Vuelvo a Heráclito, hay un devenir de la realidad, y este devenir de la realidad implica la contradicción, implica la negación, implica la superación de ádico, vamos a decirlo así, y la emergencia de nuevas realidades. Y por supuesto, tú lo dices, a mí me parece muy prudente de una forma de entender a Foucault. Es decir, ¿cuál puede ser la aportación de Foucault en el campo, por ejemplo, de las diferentes disciplinas en las que nosotros trabajamos? En la filosofía, en el arte, en el derecho, en las ciencias sociales en general, en las humanidades. Pues va a depender de la forma en que entendamos esto de la teoría de la caja de herramientas, va a depender de cómo asumamos este principio de devenir del pensamiento. Tenemos la emergencia de nuevos objetos de estudio, de nuevas realidades. No puedo pensar la realidad con viejas categorías. Lo que puedo pensar o lo que me puedo fijar, que es lo que hace Foucault, es ver cómo los sujetos, es lo que hace con los griegos, en ciertas condiciones problematizaron su propia existencia. ¿Sí? Es decir, y por medio de esa problematización, de alguna manera, llegaron a entender las formas de subjetivación que estaban siendo construidas. Formas de subjetivación cuando no existía el sujeto. Sí, el sujeto es un invento de la modernidad. Cuando no existía el yo, entre los griegos no existía el yo. Y el problema es que estamos en una sociedad, o la ventaja, o como lo quieran ver, donde el yo sí existe, donde el individuo existe, donde la comunidad existe sobrada, hecha trizas, ¿no? Como dice el Nancy, pero ahí está, ¿no? Donde la familia existe y donde fenómenos tan interesantes, para mí es interesante, donde la amistad existe realmente como una forma de asociarse entre los seres humanos, pero hay que pensarlo, ¿sí? Sí, me acordaba, ahorita que mencionó lo de López Obrador, me acordé de varios videos de Alfredo Jalife, que lo he estado checando, está en YouTube, es un vato de la UAM, un analista de geopolítica, el cual trae un discurso pues, muy interesante ahí con los gringos o con los empresarios gringos. Pero me acordé mucho, ahorita que estamos hablando de, pues sí, no, la filosofía hay verdad, o las verdades, ¿no? También siempre hay diferentes formas de pensamiento, se van dando, siempre hay verdades, ¿no? El pastor con el rebaño tiene ciertas verdades, el Estado tiene ciertas verdades hacia los ciudadanos, bla, 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 dependiendo los distintos temas de pensamiento. Y ahorita que mencionaba acá el compañero, y cuando mencionó de los historiadores también, pues, que hay historiadores conservadores, como hay sociólogos, en mi caso que soy sociólogo, hay filósofos. Me acordaba mucho cuando teníamos la clase, no sé si de sociolingüística o de filosofía de la sociología, creo que en ese tiempo era más común que los profesores de filosofía y letras fueran a cambios, ahorita ya no tanto, o no sé, yo me acuerdo antes más, y me acuerdo mucho que discutíamos, bueno, obvio, ¿no? Igual el sociólogo le tira a los demás, el filósofo, el historiador, y ahí estábamos, igual como ustedes de filosofía, éramos un poco de sociología, pues hablamos más de los historiadores, y que decía, no, pues también está muy chido, los historiadores van, debaten, ellos sí se pelean ahí machín. Había profe como, bueno, el doctor César Morado, entre otros que van, de historia. Entonces, pues sí, ¿no? Pero también hay verdades para decir en ciertos momentos. Por ejemplo, ahí si estás peleando de la guerra cristera o México independiente, 1800, pues te puedes debatir y ahí con el arquitecto Benavides sale público, bla, 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 ¿no? O sea, pero es diferente cuando habla, por ejemplo, estaba el tema del narcotráfico con el sexenio de Calderón, es diferente, no hay de debatir. Me acuerdo luego ahí, pues, por parte de filosofía iba Bucci, iba Roberto Rebolloso, que fue uno de los mejores profesores que me dio, la socióloga francesa del TEC, Fouquet también que fue. También me acuerdo una vez, por ejemplo, el local también que iba, Rebolloso una vez fue, estaban hablando de la captura del Chapo, y pues él así braviado, o sea, les valió más, no sé si ese programa está grabado o era en vivo, ¿no? Y pues Rebolloso dice, pues es que qué pedo hay que ver, o sea, pues, porque ahora decidieron atraparlo en este momento, ¿no? O sea,
no que ahora lo atraparon, o sea, para empezar, ¿por qué el gobierno estadounidense informó primero? O sea, que en este caso los medios federales aquí mexicanos. Tengo entendido que de esa vez no volvieron a invitar a Rebolloso, pues no sé. Pero pues, hay momentos para decir ciertas verdades, ¿no? Hay momentos para decir, hay momentos para hablar, hay verdades legitimadas por ciertos espacios. Y nomás me acordé de ese comentario de cuando hablaba. Hay momentos y hay medios, ¿no? También, el asunto también ahí podemos decir es que los medios tradicionales, pues otra vez, de pensar la realidad, cuál es el papel que los medios tradicionales tienen, cuál es el grado de legitimidad en la época de la fake news, ¿no? En la época de las noticias falsas, ¿no? De la construcción de la realidad. Yo creo que una parte como el colegio de ciencias del lenguaje me gustaría hacer una pequeña escuela. Claro, una distinción entre lo que viene a ser verdad, conocimiento e información. Porque muchas veces nos utilizamos indiscriminadamente cuando son conceptos completamente diferentes. En el orden del discurso, Foucault está hablando de verdad, pero yo estoy más como conocimiento. Se acepta como conocimiento algo que está regulado, pero que sea conocimiento no quiere decir que sea completamente verdad. No es un problema. Y bueno, ya volviendo a eso, de nuevo, con lo de las redes sociales está dando mucho lo que Bill César dice, la trash. ¿Alguien no le digo? La trash storm. The trash storm. Sí. Bastante información, pero ¿cuántos conocimientos hay? ¿Cuánta verdad hay detrás de ese conocimiento? Sí, pues, bueno, por ejemplo, yo leí el texto el de Hacia una crítica de la razón política, esta vez, y que va hablando, bueno, la verdad, ¿no? Hay mucha información, pero bueno, pues, se cuestiona desde la ilustración a este discurso de, bueno, ahora la verdad pertenece a la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, luego pasa el siglo XVIII, XIX, empieza el positivismo, pues el sistema, bueno, desde la historia, o creo que el historiador puede hablar mejor de esto, desde la formación del Estado Social en México, empieza las instituciones, el Estado Social, pero viene de este positivismo, ¿no? Desde José Vasconcelos, desde la revolución, post-revolución. Entonces, pero es esta idea, bueno, es una idea filosófica o una idea de pensamiento del positivismo y se empiezan a crear instituciones. Pero es no obstante que luego hay una ruptura también de pensamientos del positivismo o una crítica por parte de sociología, filosofía, historia, bla, bla, ¿no? Entonces, hay maneras de pensamiento que se van dando en su momento. Pongamos esto para retomar el libro, ¿no? Sí. Yo digo, en el enjambre, ¿dónde queda la miel? ¿Sí? O sea, un poco para hacer la referencia a este filósofo, ¿no? Es decir, en esto que dicen, en esta tormenta, ¿dónde queda la verdad? El problema de la verdad es un gran problema, ¿no? El problema, por ejemplo, en ciertas filosofías como la heideggeriana, es que la verdad se desvela. Y es más, la verdad se desvela porque sobre la verdad se ha corrido un velo y sobre las palabras que hacen referencia a lo que es el mundo, ¿sí? Lo que es lo real, ¿no? ¿Sí? El asunto es que hay que recuperar el sentido de esas palabras, ¿no? Hay que reaprender a pensar. Este no es un seminario sobre Heidegger. Claro, Heidegger también tiene una influencia, cierto tipo de influencia en el pensamiento de Foucault, ¿sí? Quizás un poco lo podemos ver en las palabras y en las cosas, en la arqueología del saber, esa influencia. Pero el asunto es que en Foucault, volviendo al tema que estamos hablando ahorita, en Foucault la verdad no se desvela, sino se produce. Hay un texto que se llama La verdad y las formas jurídicas, que son una serie de conferencias que Foucault da no me acuerdo qué universidad de Brasil, ¿sí? Y da otras conferencias en Japón sobre ese tema, ¿no? La verdad es algo que se produce, que es parte dentro de un contexto histórico. No podemos, por eso la verdad es algo que se va transformando, ¿sí? Es algo que se va produciendo de acuerdo a ciertas condiciones. Y entonces mi concepción acerca de lo que es la realidad, pues también se ha transformado dentro de ese ritmo, ¿no? Continúo un poco con el texto, porque si no jamás acabaré y jamás haremos la pausa. Perdón, me quedé. Estamos hablando, ni siquiera hemos terminado el programa, perdón.
Ahora sí, leo, termino la lectura, hacemos comentarios, ¿sí? Todo pensamiento filosófico tiene legítimamente el derecho de dudar de sí mismo. La duda es el inicio del devenir de la razón, que es capaz de pensarse como representación inexacta de lo real. ¿Qué significa esto? Primero, asumir que mi relación con la verdad, mi relación con el mundo, no es una relación de totalidad. Yo no aprendo el mundo, no es la teoría del espejo, del reflejo, ¿sí? Un poco por ahí también vienen los planteamientos del nuevo realismo, que no soy de esa secta ni de esa tribu, ¿sí? Pero entiendo el sentido de cómo, y lo digo bien, ¿sí? Pero entiendo ese sentido de que nosotros no podemos pensar que todo cuanto decimos es la representación exacta de lo real, porque lo real, si acudimos a las figuras de la literatura, lo real es maravilloso, ¿sí? Lo real se transforma, ¿sí? Entonces yo capto una parte de lo real. En ese sentido, quizás ahí esto nos aproxime a la manera en como Nietzsche justamente habla de la representación, ¿sí? Como aquella posibilidad que tenemos nosotros de la interpretación finalmente que tenemos para hablar del mundo. Y es esa interpretación del mundo lo que utilizamos, lo que asumimos. Hume también lo dice, ¿no? Aunque Hume más en términos de la costumbre, ¿sí? De cómo veo yo las cosas. Es esta representación del mundo lo que me sirve a mí para efectuar la acción práctica o práctica o pragmática sobre el mundo, ¿sí? Es lo que me guía para establecer un cierto tipo de comportamiento y de relación con las cosas, con los fenómenos, con la cultura, con la comunidad, etcétera, etcétera. Para nosotros, la filosofía es ese conjunto de ideas que representa la acción del pensamiento sobre el mundo. La filosofía no es la quietud, no, sino la inquietud que pregunta por el mundo, ¿sí? Y en qué sentido se es capaz o no de transformar ese mundo. ¿Hasta dónde? La filosofía, creo yo, nos va aproximando a esa posibilidad de entender nuestra relación con el mundo, nuestra capacidad de aprenderlo, nuestra capacidad de transformarlo y nuestra capacidad, ojo, de coexistir con lo que es el mundo. Coexistir con lo que es el mundo, ¿sí? Coexistir tiene todo un sentido. Coexistir no es imponer. Coexistir es contemporizar. Y entonces ahí también, en este principio, digamos, establece una crítica en la manera en cómo, en tanto humanidad, hemos asumido nuestra relación con el mundo como propietarios de la tierra, ¿sí? Y como dueños de la verdad. No es esta expresión de una confesión marxista, que no soy, pero soy, ¿sí? Que fui, pero que ya no soy, pero que en cierta forma ahí está, ¿sí? Porque también, como todos los filósofos aquí presentes, tuvimos nuestras etapas de enamoramiento, ¿sí? Yo fui marxista, pero me tocó la caída del muro de Berlín, entonces la pasión no me duró demasiado, ¿sí? Y asumí la filosofía de la praxis. Yo fui positivista y afortunadamente qué bueno que no, y me quedé con el segundo Wittgenstein y trabajé filosofía del lenguaje y trabajo ahí cuando nuestros queridos alumnos se deciden a llevar ese curso en serio, ¿no? No es esta expresión de una confesión marxista tampoco un desmentido. Creemos es una consecuencia de asumir la filosofía como un camino y como una forma de vida, y no es nada fácil. Este seminario, decíamos, se nutre de una experiencia previa, de un esfuerzo que le antecede, donde se han gestado aprendizajes y se han nutrido fuentes de comprensión. Estas fuentes de comprensión me han permitido a mí entender de una nueva forma no solamente mi relación con la filosofía de Foucault,
sino mi concepción de la filosofía misma. Y han influido definitivamente en ciertos tipos de decisiones. El que me conoce, mi ser personal, he tomado decisiones a contracorriente de lo que muchos buscan, por ejemplo, de las cuales no me arrepiento de lo que voy a hacer. Se han gestado aprendizajes y han nutrido fuentes de comprensión. En cierto sentido, continúa e inicia una línea de investigación que se gestó hace casi 2 años, lo que yo les decía. Suele decirse y a comentarse de Foucault muchas cosas, críticas certeras e interpretaciones de mala fe. También hay límites a lo que Foucault llega. ¿Sí? Hay límites, creo que, bueno, la lamentable circunstancia de su muerte y todo lo que representó en términos político-filosóficos la muerte de Foucault, de una enfermedad que también puede ser entendida como una producción del neoliberalismo, del sistema capitalista, en fin, todo lo que implicó una muerte por el SIDA, ¿no? en los años 80, dio pie a muchas cosas. Por cierto, la muerte de Foucault, bueno, cuando se manejó eso bien en las biografías, algunos sabían que tenían SIDA, ¿sí? Algunas personas sabían, no toda la comunidad sabía, y no toda la comunidad intelectual sabía. Ya hasta posteriormente se fue abriendo, ¿no? Se fue abriendo el asunto, pero también en la historiografía de la filosofía francesa ha habido casos muy sui generis. Recordemos este filósofo marxista, ¿cómo se llama? Que mató a su mujer. Althusser, ¿no? ¿Y cómo lo protegieron? O sea, realmente no hubo, o sea, lo recluyeron en un psiquiátrico, pero no, o sea, no fue la mala figura, ¿vale? ¿Sí? Mató a su mujer, se volvió loco, o no se volvió loco, pero en fin, fue protegido, ¿no? Vamos a decirlo así. Jean Deleuze, con toda su genialidad, detecta el cáncer cerebral y se tira de un segundo o tercer piso, se suicida. ¿Sí? Así son los casos. Roland Barthes, bueno, él no se suicida, un carro lo suicida. ¿Sí? Bueno, hay cada caso, ¿no? Hay cada circunstancia, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay críticas certeras e interpretaciones de mala fe, y de eso pues está plagado la historia, ¿sí? Y la historiografía. ¿Cuál? La historia oficial. No creemos nosotros en la sacralidad del pensamiento, sino en los instrumentos de la razón que nos permitan ver la realidad desde otro sentido, como en el caso de muchos filósofos populares o popularizados, Marx, ¿no? Nietzsche, Heidegger, Ali y otros más, ¿no? Sobre Foucault, creo, y ahí ustedes pueden ver, insisto, en la bibliografía que anexamos en el programa, las miradas son disímbolas múltiples. ¿Sí? Eso es lo que hay muchas miradas, ¿no? de Foucault o sobre Foucault. Tradicionalmente se ha visto en Foucault al gran crítico de la decadencia de los principios modernos, ¿sí? Al inquisidor del poder y del discurso que se expresa en los diversos ámbitos humanos, en el lenguaje, en la historia, en la sociedad, en el cuerpo. Foucault es considerado en esta visión, a nuestro juicio parcial, un pensador antimoderno. ¿Qué significará eso? Un pensador antimoderno, una especie de pesimista ilustrado, un crítico de la modernidad y de sus fundamentos, un antihumanista. ¿Qué es eso del humanismo? Es otra deriva que tampoco vamos a tomar aquí, ¿no? Tendríamos que retomar este texto donde trabaja eso. Un antihumanista que se atreve a plantear tajantemente la muerte del hombre, tal como lo dice en las palabras y las cosas. Y esto, imagínense, para la secta estructuralista, en la época que le toca a Foucault, pues era un enfrentamiento, una gravísima herejía, ¿no? Plantear las cosas fuera del sistema y al hombre fuera del sistema era algo que no podía ser. Contribuyendo pues de este modo a acentuar la corriente de la filosofía de la sospecha, esa donde ubicamos a Marx, ¿no? Como lo dice Riquet, ¿no? Al propio Nietzsche, y algunos ubican a Freud, ¿no? También
dentro de esta sospecha de la manera en cómo hemos configurado nuestro conocimiento sobre la realidad y nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Hoy en día la presencia de Freud y de Lacan es continua. Hay una relación también muy interesante que yo no exploro, no he explorado con suficiencia porque admito mis propios límites entre Foucault y Lacan, ¿sí? Se conocen, no son amigos, pero se conocen, platican de vez en cuando, y hay algunas ciertas coincidencias ahí. Quizás en alguna próxima vida hagamos una aproximación a esa relación, ¿no? Sobre su filiación o cercanía o ruptura con lo moderno, el propio filósofo Foucault abordará en su seminario del Collège de France, y vamos a decirlo así porque hay que confesarse, finalmente, ¿no? De alguna manera, cuando yo empecé a leer a Foucault los textos del Collège de France, pensé en replicar exactamente lo mismo. Y de cierta manera lo estoy haciendo, ¿sí? Esta idea del curso donde asisten los que quieran asistir, donde participan los que quieran participar, y afortunadamente no es como en los cursos de Foucault, donde había 200 o 300, ¿no? Y no se podía hablar. Pero sí, ahí donde Foucault dijo prácticamente lo que quiso. Y yo creo que no hay nada mejor para el ego de un filósofo que decir lo que uno quiera, ¿no? Aunque sea una tontería, ¿no? Una pregunta. Perdón. Bueno, Foucault podría ser considerado como un filósofo postestructuralista. Algunos lo ubican dentro de... A él no le gustaba la etiqueta. No le gustaba ninguna etiqueta. ¿Sí? Todo decía, también decía, por ejemplo, incluso en términos de la identidad sexual, ¿no? O en términos de la lucha por las reivindicaciones de la diversidad sexual, también había ciertos límites en eso. Aunque apoyaba ciertas causas, no le gustaba que lo etiquetaran así como parte de un movimiento, ¿no? Él no se veía a sí mismo como filósofo, se veía más bien como un historiador de las ideas. En alguna entrevista por ahí dicen, más bien soy una especie de antifilósofo, ¿no? Y el filósofo es señor o esta persona, o esta figura, vaya, para ser abarcativo, que reflexiona sobre la realidad y dictamina qué es la realidad y la sustancia de la realidad. Entonces yo no soy filósofo, ¿sí? Es como algunos que dicen que si Marx viviera no fuera marxista. Entonces él no se ubicaba. Es una categorización, ¿no? Claro, hay una relación muy fuerte con el círculo estructuralista, claro que lo hay, pero creo que el Foucault estructuralista lo podemos ubicar todavía dentro de estas obras de las palabras y las cosas, la tecnología del saber, dentro de esta primera etapa. Y luego hay una ruptura yo creo que en la manera en que problematiza, ¿no? Foucault va a desconfiar. Recordemos el principio de Lévi-Strauss, ¿no? O el fundamento del estructuralismo. Todo está en el sistema, todo está en estos compartimentos, ¿no? O sea, todo está en cajitas, ¿no? Y esa cajita está dentro de otra cajita, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es lo más grave del estructuralismo? Como es un corte, así como cuando, no sé si son veganos, cuando hace un corte de carne, y bueno, cuando haces un corte de carne sale una sección, ¿no? Tú la puedes ver así en la singularidad, ¿no? Y decir, esta sección de carne tiene cierta estructura, o vamos a tomar el caso de un árbol para no ser tan carnívoro, ¿no? Revela ciertas cosas, ¿no? Tiene cierta estructura. Los estructuralistas se quedan con eso, pero no les importa el devenir de esa singularidad, ¿sí? Es decir, no les importa la historia, les importa el funcionamiento de la estructura. De ahí el paso del estructuralismo al estructural funcionalismo, ¿sí? En las teorías sociológicas, por ejemplo, está como que claro eso, ¿no? Foucault no podría ignorar la historia. Foucault no podría ignorar la historia porque su ontología, decíamos, su concepción de la filosofía es la de
una ontología del presente. Entonces, volviendo al punto, sí y no. Sí y no, de acuerdo a ciertas categorizaciones, en todo caso. Igual, por ejemplo, Deleuze y otros filósofos, bueno, son categorizados dentro del postestructuralismo. Soy yo. O es la hora del recreo. No escucho nada. No, el tuyo no suena así. Bueno, en fin. Sigo. Vamos a hacer esto. Termino la exposición del programa, hacemos una pausa. ¿Sí? ¿Okay? Voy a tratar de detenerme poco. Sobre su filiación, cercanía a la ruptura con lo moderno, el propio filósofo abordará en su seminario de Códice de France. Estoy en el programa, tal cual, en la segunda página. ¿Sí? ¿Ya? A ver, no. Bueno, no importa. No. ¿Ya? Ok. Es la 4. Sí, la página 5. La 4, ya no sé. ¿Dónde están? Ahí. Sobre Foucault. Ahí está. Bueno, sí, también es página 5. Página 5. Todo depende. Ok. Bueno, ya. Sobre su filiación, cercanía a ruptura con lo moderno, Foucault abordará en sus seminarios del Códice de France el marco referencial desde el cual problematiza la experiencia de la modernidad, porque justamente lo que hace Foucault es esa problematización, que va, insisto, del nacimiento de la psiquiatría, ¿sí?, a vigilar y castigar, como experiencia de la modernidad. Y la recuperación o el repensamiento o el replanteamiento de la modernidad a la luz de este regresar al pensamiento de la filosofía grecolatina. ¿Okay? Curiosamente, en esta predicción sobre el presente, en esta pregunta sobre el actual, se apoya en el marco de la experiencia histórica de la antigüedad grecorromana, en las prácticas y modos de configuración de los sujetos respecto a una noción clave que es la noción del cuidado de sí, la epimeleia. Sobre Foucault se han dicho muchas cosas que se dan por sentadas, y recuperar la figura de Foucault en lo que tiene de más provocador y de desconcertante nos parece revelador de un verdadero pensamiento que se arriesga a desarrollar una constante investigación de la verdad, siendo dicha búsqueda para el hombre una aventura interminable. ¿Qué sentido tiene buscar e indagar lo que nunca podremos, en tanto que seres finitos, alcanzar de manera definitiva? Es un principio filosófico. Todo a lo cuanto podamos llegar será una singularidad dentro de la eternidad. No llegaremos realmente a nada. El pensamiento de Foucault se enfrenta a esta dificultad y asume la existencia humana sin dejarse atrapar por las ilusiones del sujeto. Ojo, este otro concepto también, podemos hablar muchísimo sobre las ilusiones del sujeto. Ese sujeto que creo que yo soy. Ese sujeto que no es fundamento, ojo, sino es consecuencia. Ese sujeto que es producto de un proceso o de varios procesos de subjetivación. Ese sujeto que no va a fundar nada, sino es fundado por lo que le antecede. Entonces, la pretensión de este sujeto imperial, como lo quiere el liberalismo, o como lo quiere el neoliberalismo, que es la conexión que también queremos hacer, ¿sí?, pues va a ser problematizada, ¿no? Por tanto, se enfrenta a la finitud humana, a sus límites infranqueables, pero más allá de considerar tales límites como una condena, Foucault considera la potencia del pensamiento como la forma de subvertir lo aparentemente determinado de la condición humana a partir del trabajo del pensamiento sobre sí mismo. ¿Qué es la filosofía? Eso, exactamente eso. Filosofar para Foucault es el trabajo del pensamiento sobre sí mismo, el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo, ¿sí? Foucault se instala entonces en el ámbito de la ética, de la que se habla, concebida como posibilidad reflexiva del sujeto sobre sí mismo y sobre sus circunstancias. Obviamente que hablar de la ética implica hablar de las formas morales, implica hablar de la moralidad, pero hablar de la ética implica de la capacidad que un sujeto tiene de reconocerse a sí mismo y de actuar en libertad.
¿Qué es la ética? Dice Foucault, sino la práctica reflexiva de la libertad. Espacio que está muy limitado. ¿Por qué? Porque hablamos de estos dispositivos, hablamos de estos dispositivos disciplinarios, hablamos de esta serie de marcos normativos, de estructuras de poder, de principios de la arquitectura o arquitectónicos de la razón que nos dicen qué debemos pensar, qué debemos querer, a quién debemos amar, cómo debemos vivir, etcétera, etcétera. Cómo debemos desarrollar nuestras pasiones. Quizás por eso, y aquí haciendo un discurso, dentro de lo libre, la libertad que tenemos va mucho de la línea de fugacidad de lo estético, del arte. Sí, maestro, aquí en este sentido, cuando hablamos como de una ética, de unas circunstancias del hombre o de este pensamiento situado en un escenario, me causa un poco de conflicto pensar que si bien decíamos que lo tomábamos a Foucault como un antihumanista, de alguna forma se toma no al hombre, no al ser humano, pero sí al otro, a lo otro, como una referencia para ya después como reflexionar en ello. Es decir, ¿cómo encuentro ahí o me causa conflicto eso? Precisamente que encuentro como al yo pensándome en un escenario, en una situación en donde si bien no me preocupo por el otro de una manera humanista, sí lo tomo como referencia para yo hacer mi propio sector. Bueno, esa es otra de las interpretaciones. Digo, no quiero ser el abogado del diablo, ¿no? Porque es parte del eje de las críticas, ¿no? Esa forma, digo, primero atentar contra el sacrosanto humanismo. Bueno, les recuerdo que no fue el primero, ¿sí? Pero yo no he visto que le echen piedras a Heidegger, ¿sí? Y a Foucault, sí. Los humanismos, el humanismo occidental se agotó en el momento que dejó de potencializar lo mejor que podía potencializar del hombre, que es su libertad, ¿sí? El humanismo fue un discurso, y todo discurso es un discurso contradictorio, es un discurso con los límites. El humanismo forma parte de un proyecto político, de una idea de hombre también. Esta idea de hombre siempre se da en el marco de ciertas relaciones. Si pensamos, y yo ayer tenía este curso que se llama Humanismo en la Modernidad, y yo les decía, ¿de qué se ríe? Por el gesto que hago. Bueno, sí, no soy así como ultrapartidario, pero bueno, hay que ser profesional. Y yo les decía, a ver, ustedes pueden pensar que el humanismo es ese movimiento cultural y esa manera de pensar que es trascendente a toda historia posible, a todo momento histórico. Como si el humanismo del Renacimiento pudiéramos ponerlo y utilizarlo para pensar hoy nuestra idea del humanismo. No. El humanismo es situado, parte de ciertos principios, ¿sí? La idea, por ejemplo, recordemos a Pico de la Mirandola. Podríamos distinguir, por ejemplo, el sentido en que Pico de la Mirandola escribe el discurso sobre la dignidad humana, lo que entiende Pico de la Mirandola en ese momento, y lo que hoy entendemos como principio de la dignidad humana. Hay diferencias, ¿sí? Incluso hablando dentro de un ámbito del humanismo, ¿sí? Y el humanismo, si hablamos de un humanismo en quiebre, parte de este curso, por ejemplo, plantea a esta visión romántica del humanismo renacentista, luego se opone la visión pirroniana y escéptica del humanismo de Montaigne. Y todavía a esta visión, que todavía tiene un esbozo de, digamos, de hedonismo muy padre de Montaigne, pues viene alguien más realista y barroco, que es Gracián, ¿sí? Y dice, bueno, el humanismo posible es el que podemos hacer entre tú y yo, pero no pienses en toda la sociedad, porque eso no es así. Porque está la política, porque está el poder, etcétera, etcétera. Entonces, hay rupturas y fisuras del humanismo. Uno de los problemas, por ejemplo, en la manera en cómo entendemos la filosofía o cómo entendemos el papel de las humanidades, es esta sustancialización de las humanidades, ¿sí? Es decir, como si tuvieran legitimidad por sí mismas. No es nada más ir a hacer una manifestación. Queremos que las humanidades estén en todas partes. El asunto es cómo y por qué deben de estar las humanidades y qué sentido de humanidades, ¿sí? No quiero decir con esto que, bueno, yo lo diría, dejemos de lado lo clásico, pero entendamos lo clásico
en la circunstancia y entendamos la ruptura del humanismo. ¿Cómo podemos pensar el humanismo después de no sé cuántas guerras mundiales y cuántos millones de muertos? Recuerden lo que dice por ahí Adorno, que después de Auschwitz no se puede hacer poesía, ¿sí? Por eso vemos justamente a Hannah Arendt, ¿no? Porque en este tratamiento que hace de los orígenes del totalitarismo y sobre todo en este otro texto de la banalidad del mal, ¿sí? Uno va a repensar qué significa el humanismo después de esa experiencia, ¿sí? ¿Qué significa ser humanista en Palestina? ¿Qué significa el humanismo después de los 43? ¿Qué significa eso? Hoy escuchaba a López Obrador y decía que había que recuperar el humanismo. Y yo me digo, ¿qué humanismo vamos a recuperar? ¿Sí? Tendríamos que hacer un ayornamiento, una puesta al día de nuestra idea del humanismo y entender los procesos y las rupturas. Hay un texto de Félix Luque que se llama así, Contra el humanismo, ¿sí? Pero hay que leerlo inteligentemente, es decir, y hace una glosa de las posiciones, habla de Heidegger y estas posiciones. Creo que vamos 2 pasos atrás si defendemos un humanismo a rajatabla y no entendemos el sentido que el humanismo pueda tener. Esta universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue fundada y va a cumplir 85 años, ¿sí? Y es una universidad humanista, fundada en un discurso humanista. Ahora, ¿cuál ha sido el devenir de ese humanismo? ¿Y en qué medida ese humanismo ha incidido en la constitución de una identidad colectiva? ¿Sí? ¿Qué tan humanistas son las universidades privadas en Nuevo León, por ejemplo? ¿Sí? No estoy diciendo que no lo sean, estoy diciendo que también se pueden problematizar. O sea, el que exista una institución privada como por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, ¿significa que es menos o que es más? ¿Sí me entienden? El humanismo es una actitud, en todo caso, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, pero recordemos también, ¿de qué humanismo estamos hablando? Yo creo que, insisto, que empobrecemos el humanismo cuando pretendemos defenderlo a ultranza sin reconocer los límites y sin la necesidad de sus transformaciones. Hoy Amelia Valcárcel dice, y otras, la Sinayer, esta feminista, que el feminismo es un humanismo. Hoy hay muchos replanteamientos del humanismo, hoy se habla de transhumanismo, ¿sí? Se hablan de otros términos para repensar, y yo creo que sería importante eso. ¿Por qué tendríamos que ser el centro de todo? ¿Sí? ¿Por qué no podríamos pensar la filosofía misma desde otra perspectiva, no solamente desde la única, aparentemente posible que somos nosotros, sino de otra manera de relacionarnos con aquello que también está vivo? ¿Sí? Porque tenemos conciencia. No sé, o sea, yo creo que hay que tener un sentido crítico, claro. Es importante recuperarlo, ¿no? Recuperar lo que es recuperable y superar lo que hay que superar, ¿sí? Claro, yo soy muy clásico, obviamente, pero sí he entendido eso, no es ninguna ofensa. Y creo que en un momento dado, cuando replanteemos aquí el plan de estudios de filosofía, habría que ver, ¿necesitamos una licenciatura en humanidades o necesitamos una licenciatura en filosofía? ¿No? Cuestión de debate, ¿no? En este marco de ideas, nuestro seminario no va a ofrecer una genealogía de inicio, sino la transformación del pensamiento de Foucault a partir de un concepto central que tendrá profundas consecuencias en el marco de las discusiones actuales de la filosofía contemporánea y de la filosofía política, la biopolítica. Este es el término que a mí me llamó la atención, la parte que vamos a elaborar más en términos de una filigrana fina, que quiero hacerlo despacio, pero bien hecho, ¿no? Con autores que yo no he trabajado del todo, ¿sí? Algunos autores que yo no he trabajado del todo. Y entonces es un reto no solamente para ustedes, sino es un reto también para mí. Y por eso el sentido de hacer una colectividad. Concebida en el marco de la modernidad como la política, la administración racional y política de la vida, la biopolítica puede ser llamada legítimamente el tópico central de la filosofía política de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Es decir,
no podemos pensar la humanidad ni los humanismos, por ejemplo, el asunto, ¿no?, sin esta presencia de la biopolítica. Sin la presencia de la biopolítica, insisto, no solamente en tanto teoría política o teoría de dominación, sino como política de administración de la vida. En un entorno, en el siglo XXI, donde ya, por ejemplo, imagínense, en cosas así aparentemente tan fantasiosas, como colonizar Marte. Colonizar Marte, nada más voy a terminar esta parte y ya haremos el receso, ¿sí? Colonizar Marte significará establecer una política de vida. Eso es un sentido. ¿Sí? Y que alguien se vaya para allá, a morirse para allá, o no sé, o que vaya a sobrevivir. Es una política de vida, es una decisión sobre la vida. De alguna manera, si lo pensamos en profundidad, es parte de lo que nosotros somos. Estamos haciendo continuamente decisiones sobre la vida. Estamos generando una administración sobre la vida. Yo les pregunté a mis alumnos, no me acuerdo qué clase, pero alguien me preguntó, pregúntenle a sus papás, ¿por qué tuvieron hijos? ¿Por qué es válido tener hijos? Y yo les decía, bueno, les van a lo mejor no les contestan, pero les van a decir, cuando si les dicen algo, porque creen en el futuro. ¿Por qué la gente sigue teniendo hijos? Porque creen en el futuro. Y porque es parte de una administración de la vida. ¿Sí? Es parte de eso. Es la expresión de este bios teoreticos, sería la aspiración, como en Aristóteles. No solamente soy, vida animal. El hombre quiere ser más que la vida que está allí. El hombre cree que es más que la vida que está allí. ¿Sí? El hombre cree que el bios es superior al soy. A lo mejor no es tan así la cosa, ¿no? Bueno. En las páginas finales de La voluntad de saber, el primer volumen de la historia de la sexualidad, Foucault describe el proceso a través del cual, en los umbrales de la vida moderna, la vida humana empieza a ser incluida y pensada como objeto de dominio. Por eso, uno de los textos centrales, justamente, que algunos conocen, tiene que ver con esto, tiene que ver con este texto, tiene que ver con este desplazamiento hacia la genealogía del poder. Y hay ciertos conceptos que vamos a revisar, que van a complementar estas categorías de la biopolítica, ¿no? Se trata, en el sentido estricto, del origen de la tecnología de poder que produce la estatización de lo biológico y la transformación de la política en la biopolítica. En el primer volumen de la historia de la sexualidad se habla sobre la sexualidad victoriana. Y se habla de cómo el Estado en Inglaterra empieza a administrar la salud pública y a regentear la prostitución. ¿Sí? Es decir, que empieza a haber una administración de la sexualidad ahí en sus expresiones patológicas, como sería la existencia de la prostitución, pero también en sus expresiones del desarrollo, digamos, de los sistemas familiares, vaya, de la política de la administración del nacimiento, ¿no? Del nacimiento. Por eso se habla del nacimiento de la biopolítica, ¿no? Bien, en nuevos textos, ¿no? Del nacimiento, es decir, ¿por qué? Porque la existencia biológica es necesaria para la organización racional del Estado. Y recordemos que venimos en un proceso histórico, de construcción de la modernidad, donde el Estado está asumiendo funciones justamente de administración. El ethos del Estado liberal es el que habla de los derechos individuales, por un lado, ¿no?, de la inviolabilidad de los derechos del sujeto, en tanto discurso. Por otro lado, está configurando los controles de las normas y las disposiciones, ¿sí?, de cómo el sujeto debe vivir su existencia. Como dicen los fanáticos de los tigres, ¿no?, de la cuna a la tumba. ¿Sí? ¿Sí? Una ex amiga, dice eso. Tigre de la cuna hasta el cajón. Al cajón, una cosa así. Sí, o algo así, ¿no? Pero bueno, esa es una de las formas, ¿eh? El deporte es una de las formas, si lo vemos ahí.
De ahí pues las derivas de muchos estudios que se pueden hacer al respecto. Pero dejen seguir, si no, no termino. Un poder inconmensurable y excesivo, porque que no sabemos hasta dónde llega respecto al derecho soberano tradicional, vamos a verlo con Agamben, que aparece cuando el hombre tiene técnica y políticamente la posibilidad no solo de disponer de la vida propia y ajena, que es lo tradicional, en vigilar y castigar, primero la tortura, la prisión, etcétera, etcétera, sino de hacerla proliferar, la vida, incluso fabricándola, por medio de la pobreza, es imposible, fabricándola a partir de un modelo previo, la biotecnología, la genética, ¿sí? Todos esos desarrollos, la alimentación que va a inmiscuir en todo esto, ha permitido eso, ¿no? En su análisis del totalitarismo, Hannah Arendt desarrolló a profundidad el vínculo entre la violencia, las formas de la violencia son diversas, recordemos, y el control político-ideológico como las formas en que el Estado contemporáneo llega a aplicar efectivamente los procesos de la biopolítica que pueden llegar a justificar el odio racial, el genocidio. ¿Entendemos la luz por ahí? La biopolítica implica el surgimiento de un biopoder que pretende convertir la vida en objeto administrable racionalmente. El biopoder, producto legítimo de la modernidad, implica un desplazamiento del sentido tradicional del control político. Se trata, dice Foucault, de una toma del poder sobre el hombre en tanto que ser viviente, es decir, de una especie de estatalización de lo biológico. ¿Hasta dónde ese poder se hace presente hoy? Pregunto, en la cotidianidad de nuestra existencia. ¿Hasta qué punto configura un dispositivo de formación, configuración disciplinaria de las subjetividades y o de la más allá? ¿Es posible trascender esta condición, esta forma de subjetivación o no? O por lo menos ya darnos cuenta y es una ganancia. ¿Sí? Este seminario no va a responder en la inmediatez. No hay fórmulas mágicas. Interrogará y se interrogará. Pondrá en acción el principio de la teoría de la caja de herramientas con la que empezamos para construir interpretaciones, caminos, aquí suena muy heideggeriano, sendas del pensamiento. Al mismo tiempo, en el recorrido de la propuesta Foucaultiana de la reconfiguración del sujeto en la modernidad, identificará las características y los alcances de los modos, las maneras, las interpretaciones y las pertinencias de la vía que lleva y que recupera fundamentos de la filosofía helenística romana, cinismo, estoicismo, epicureísmo y otros, la perspectiva que construye de la estética y la existencia para nuestra tardo-modernidad. Le voy a dejar aquí, hay más cosas que puedo decir, pero yo les, aquí más adelante en el propósito abundo un poco en la diferencia entre Tíos y Zoe, lo pueden revisar ustedes, y también yo les pediría que revisaran el resto del programa, el orden de las lecturas que ahí están. Vamos a abordar un poquito, realmente no creo que vamos a terminar esto, creo que haremos la lectura.